Bien, antes que todo, un saludo cordial a quienes están participando en esta escuela constituyente organizada por el Centro de Estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El centro me ha invitado a participar en este ciclo de conferencias a propósito de la temática del derecho a la educación. Al Centro de Estudiantes le interesa dar respuesta a un conjunto de preguntas que voy a compartir con ustedes en este momento. La invitación, como ven, tiene por propósito que podamos realizar algunas reflexiones, que compartamos con ustedes algunas reflexiones en torno a estas tres preguntas orientadoras. ¿Cómo se garantiza el derecho a la educación en nuestra Constitución? Si se garantiza o no se garantiza. ¿Cómo se regula constitucionalmente este derecho en otros países y en qué medida esas regulaciones podrían aportar a nuestro propio debate? Y en tercer lugar, ¿cómo se puede fortalecer la educación pública desde la Constitución? Creo que antes que todo es de enorme importancia que ustedes entiendan, de acuerdo con lo que me ha manifestado el Centro de Estudiantes, se supone que las personas que van a participar de esta escuela constituyente no son personas que tengan formación jurídica, así que vamos a tratar de usar un lenguaje lo más simple y llano posible, ¿no? Y hacer también algunas precisiones que son de enorme importancia. La primera, y tal vez la de mayor peso, es la relativa a las relaciones que hay entre política y constitución. Son vinculaciones estrechas, ¿no? Y eso tiene una importancia cuando a alguien se le pregunta sobre qué, por ejemplo, la tercera pregunta, sobre cómo fortalecer la educación pública o cómo regular mejor el derecho a la educación en la Constitución. Porque son preguntas que se mueven en el campo de la política, no solo en el campo del puro derecho constitucional. Y por lo tanto las respuestas van a ser dadas en la vida social no por los expertos en derecho constitucional, sino que van a ser dadas por las fuerzas políticas, sociales y económicas que están disputándose la caracterización del nuevo orden constitucional. Entonces, cuando a un profesor se le pregunta por estas cuestiones de enorme importancia, al mismo tiempo lo que se está haciendo es invitar a ese profesor a una reflexión de naturaleza política. La política entendida en el sentido de esta capacidad de distribuir valores e intereses en el medio social. Entonces, yo quiero aclarar que mi aproximación a esta materia se hace de dos principios fundamentales, ¿no? Venimos desde hace muchos años impulsando la idea de una asamblea constituyente. Creemos, por lo tanto, profundamente en la soberanía popular y en el derecho de autodeterminación. Esto es la capacidad que tiene un pueblo como el chileno de darse una nueva constitución en una asamblea constituyente. Y estamos comprometidos con la cultura democrática y con la cultura de los derechos humanos. Por lo tanto, las respuestas que vamos a dar a las tres preguntas que están enunciadas y que ustedes están viendo en la pantalla, no se dan desde la neutralidad valórica, sino que se dan desde una toma de posición política, que es además una cuestión característica en los órdenes constitucionales. Las constituciones expresas manifiestan una posición política respecto a materias sustantivas. Por ejemplo, la Constitución tiene una historia. Se pueden distinguir etapas en la evolución del constitucionalismo. Desde el siglo XVIII, fines del XVIII, hasta el siglo XXI, hay etapas del constitucionalismo porque la relación que se da entre fuerzas políticas, sociales, económicas y culturales y la Constitución va implicando tener algunas regulaciones, no tener otras, algunas concepciones de individuos, algunas concepciones acerca del rol del Estado, etc. Y así entonces uno habla de constitucionalismo clásico, constitucionalismo social,
constitucionalismo social y democrático de derecho, y lo que algunos estamos denominando el nuevo constitucionalismo andino, ¿no? Detrás de estos modelos de Estado constitucional lo que hay son tomas de posición desde el plano de la política, ¿no? Entonces, no va a contestar de la misma manera una persona a estas preguntas si se sitúa en una concepción del constitucionalismo a la manera clásica, como lo entendieron los liberales burgueses, o si se sitúa en una perspectiva de Estado social y democrático de derecho, como lo entendió la socialdemocracia europea en su momento, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de distintas, o implica, mejor dicho, tomar posición respecto de, por ejemplo, el rol del Estado, ¿no? De la concepción que hay detrás del individuo, ¿no? Y evidentemente, según sea la visión que yo tengo de individuo, según sea la visión que tengo de Estado, de sus funciones y tareas, daré una respuesta distinta a esta pregunta. Entonces, hecha esta precisión, que me parece de enorme importancia, pues vamos a intentar contestar las tres preguntas a las cuales nos invitó a responder el Centro de Estudiantes. Creo que no vamos a seguir exactamente el orden en el que están formuladas las preguntas, pero sí vamos a intentar dar respuesta a ellas, generando más bien un relato, ¿no? Dado que partimos con el tema de considerar que hay distintos modelos de Estado constitucional, pasando desde el clásico liberal burgués hasta el andino, veamos cómo ha estado planteado el tema en Chile, ¿no? Y que está en alguna medida vinculado con la primera pregunta, si se garantiza o no el derecho a la educación en nuestra Constitución, ¿no? Y con la tercera, cómo se puede fortalecer la educación pública desde la Constitución. Esto nos permite hacer dos distinciones, ¿ah?, que son de enorme importancia. En el constitucionalismo chileno, desde época muy temprana, desde la Constitución del 18, es que aparece regulado el fenómeno educativo. Hay reglas en la Constitución en lo tocante al fenómeno educativo, y esas reglas se mantienen desde la Constitución del 18 hasta el texto constitucional vigente. O sea, uno podría hacer la siguiente afirmación de entrada: ¿por qué debe regularse el tema de la educación y el derecho a la educación en la Constitución actual? Y una respuesta podría ser porque desde el punto de vista de la cultura constitucional, desde el punto de vista de la tradición constitucional, la educación ha sido un tema presente desde que el Estado chileno es república, desde la Constitución del 18 hasta hoy día. Hay normas en la Constitución relativas a la educación. Pero en su primera etapa, y cuando decimos primera etapa, estamos hablando de la Constitución de 1818 hasta la Constitución del 25, o incluso, pero reformada el año 71, lo que hay más bien en el texto constitucional chileno es una regulación de una función del Estado en lo tocante a la educación, ¿no? Y más concreto en lo tocante a la educación pública. Ha sido una constante histórica que las constituciones encarguen al Estado ocuparse de la educación pública, ¿no? Algunos de manera más activa, otros de manera más pasiva, pero se ha encargado en general al Estado ocuparse de la educación primaria pública, ¿no? De tal manera que se dé a la población formación y educación, que son las dos expresiones que emplean los textos constitucionales del siglo XIX, ¿no?, desde el Estado, ¿eh? Ahora, se pasó por distintos momentos, hay constituciones que encargaron al presidente la tarea de pensar la educación pública, hay otras que encargaron al Congreso, ¿eh?, el diseñar el plan de educación pública. Hay textos constitucionales, y esto es una constante, que hacen responsable de esta educación pública primaria, ¿no?, a las municipalidades, y excepcionalmente la trasladan a una función más centralizadora.
La Constitución del 33 es el único texto que no le asigna a la municipalidad un rol relevante en la gestión de la educación pública primaria, que es lo que interesó fundamentalmente al constituyente a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Ahora, sí aparece en el texto del 33 algunas cuestiones que pueden resultar de enorme interés, porque de hecho hoy día las estamos discutiendo, en lo referente a que el ministro del ramo respectivo debe proponer esta política de educación pública, pero además se establece una superintendencia estatal sobre la educación y que va a comprender tanto la educación pública como la educación privada y se va a hacer servir a la educación privada a ciertos fines que interesan a la educación pública, ¿no? Entonces, primera cuestión, la Constitución regula efectivamente el fenómeno constitucional y lo regula en esta clave, la educación como pública primaria, como una tarea estatal, sin, no hay ninguna constitución, repito, que no la establezca, sin solución de continuidad, por lo tanto, ¿no? Pero regular la educación pública no significa establecer el derecho a la educación, porque el derecho a la educación va a ser entendido como tal y por lo tanto requiere de un mecanismo, de una acción que permita ser responsable al Estado que viola este derecho. Esta idea no está absolutamente planteada así en los textos constitucionales del 19. Cuando tú estudias el catálogo de derechos no aparece el derecho a la educación, pero sí aparece el deber estatal de dar o proporcionar educación pública, como ya decíamos, que lo hemos dicho varias veces, eh, aunque todavía a un nivel primario, ¿no? Aparece, sin embargo, la educación vinculada a la idea de un derecho en la reforma constitucional del año 1874, en que aparece el derecho a la educación en una de sus dimensiones, ¿no? Que es la relativa a la libertad de enseñanza. Como ven, la libertad de enseñanza está más bien vinculada a las tareas estatales en relación con la educación, dado que los textos constitucionales habían sido tan fuertes en configurar una educación pública y trasladar esa tarea fundamental al Estado, en algún momento se pensó que esta función educativa estatal podría amagar las posibilidades de la educación privada y entonces distintas fuerzas políticas, sociales, económicas, eh, pugnaron para que se reformara la Constitución del 33 y se estableciera la libertad de enseñanza. Pero no es menor, porque lo primero que aparece desde el punto de vista de facultad vinculado al fenómeno educativo es la libertad de enseñanza, y esa libertad de enseñanza se construye, se expresa en el ámbito de la política en oposición a la educación estatal. Una educación estatal que empezaba a tener esta característica, empezaba a transformarse en una educación laica. Entonces, la libertad de enseñanza está referida a dos fenómenos. Uno, a contrarrestar el peso del Estado en la educación, y dos, a contrarrestar el peso de la educación estatal laica, ¿eh? En la educación. Por lo tanto, la libertad de enseñanza fue aprovechada en su primer momento básicamente por instituciones que estaban en pugna con estas dos ideas centrales que estoy comentando, ¿no? La idea de la educación como derecho, el derecho a la educación, es de aparición tardía en el constitucionalismo chileno. Va a aparecer recién, a mi juicio, con esas características, a propósito de la suscripción de los tratados internacionales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, fenómenos que van a tener lugar en la década del 60, fines de la década del 60 y principios de la década del 70, ¿no? Pero va a estar vinculado con
una reforma que tuvo lugar en el ordenamiento jurídico chileno relativa a lo que se llamó en su momento la ampliación de los derechos y libertades en el texto constitucional, ¿no? En concreto, estamos pensando en las reformas de enero del año 1971, que tiene como sustrato político el pacto que va a suscribir la democracia cristiana con el Partido Socialista para efectos de garantizar y dar viabilidad a la llegada de la unidad popular al poder, ¿no? En ese acuerdo, que se transforma en una ley de reforma de la Constitución, la ley 17.398 de enero del 71, se van a establecer un conjunto de elementos que nos permitirían hablar ya de la conformación de un derecho a la educación en el plano de la Constitución. ¿Qué es lo que se estableció en esta reforma? En primer lugar, se repitió, precisó los alcances de la libertad de enseñanza y esta idea de la educación como una función estatal, ¿no? La reforma al artículo 9 implicó sustituir el número 7 del artículo 10 de la Constitución del 25, ¿verdad? El artículo 9 de la ley 17.398 modificó el artículo 10 de la Constitución del 25, lo relativo a su número 7, sustituyéndolo. ¿Y qué estableció ese número 7? La libertad de enseñanza. Después agregó que la educación básica era obligatoria, ¿no? O sea, aparece, como se fijan, como un derecho deber, ¿no? Y después repitió una idea que era tradicional en el constitucionalismo chileno hasta ese momento: la educación es una función primordial del Estado, ¿no? Pero agrega aquí algo de enorme importancia, que se cumple a través de un sistema nacional del cual forman parte las instituciones oficiales de enseñanza, así como las privadas que colaboran en su realización, ¿no? Como ven, lo que estaba haciendo la reforma del 71 es recoger una práctica histórica según la cual la provisión de educación se hacía tanto desde la esfera pública como desde la esfera privada, y el texto constitucional reconoce la concurrencia de ambas acciones, tanto las públicas como las privadas, en la provisión de la tarea de proporcionar educación, ¿no? Ojo que esto no es obstáculo para que se indique que la educación es una función primordial del Estado. Pero después agrega una cuestión de enorme importancia que tiene que ver con la autonomía y con los alcances de esa libertad de enseñanza. Dice que la organización administrativa y la designación del personal de estas instituciones se hace de acuerdo con las normas que establezcan los particulares, ¿eh? Entonces, eso no, es de enorme importancia. Y agrega aquí una regla que estaba presente en el año 71, y miren lo importante que habría sido tenerla vigente, según la cual la educación privada gratuita que no persiga fines de lucro recibirá del Estado una contribución económica que garantice su financiamiento. O sea, esta cuestión que nosotros discutimos el año 2011 y llevamos discutiendo en la última década sobre cómo debe darse la relación entre financiamiento estatal y educación privada, el año 71 tuvo una regla muy clara. Solo la educación privada gratuita que no persiga fines de lucro recibirá del Estado una contribución económica. Después agrega otra cuestión que también hemos venido discutiendo. Dice esta reforma del año 71, la educación que se imparte a través del sistema nacional será democrática y pluralista. Y agrega, no tendrá orientación partidaria oficial. Y su modificación se realizará también de manera democrática, previa libre discusión en los organismos competentes de composición pluralista. O sea, todos estos elementos que nosotros hemos venido demandando en la última década, el año 71 estuvieron garantizados en el orden constitucional chileno. Repite la norma del 71 una regla que ya estaba en la Constitución del 33, según la cual habría una superintendencia de educación pública, ¿no? Y se supone que los integrantes que participan en este consejo
que está ligado a la Superintendencia de Educación Pública, se generan democráticamente. ¿Mm? La representación de estos sectores, dice la reforma, debe ser generada democráticamente. ¿Mm? ¿Y cuál es el sentido de esta superintendencia? Tener a su cargo la inspección de la enseñanza nacional, cuestión, como hemos visto, que está o es característica del constitucionalismo del siglo XIX. Después, la Constitución reguló también cómo es que se verificaba todo el tema relativo a los textos de estudio. ¿No? Dispuso la regla, los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos públicos, a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Cuestión que también hemos estado discutiendo en estos años en nuestro debate nacional. Y hay también una cuestión de enorme importancia que se pregunta en las cuestiones que interesan al CEP sobre las universidades estatales y la provisión de educación pública en esta materia. La reforma dice que las universidades estatales y las particulares reconocidas por el Estado son personas jurídicas y están dotadas de autonomía académica, de autonomía administrativa y autonomía económica. Y corresponde, vuelvo a repetir la regla, esta vez en relación con las universidades, al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que cumplan sus funciones plenamente, de acuerdo con los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país. Ya sabemos que esta provisión, puesto que está en la regla anterior, debe hacerse a universidades privadas que no persigan fines de lucro. Y después agrega que el acceso a la universidad dependerá exclusivamente de la idoneidad de los postulantes. Y se entiende que estos son requisitos de naturaleza objetiva. También contiene la reforma del 71, y esto fue parte del texto constitucional a partir del año 71, reglas sobre los profesores universitarios. Y se señala que el ingreso y promoción de los profesores e investigadores a la carrera académica será tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. Y se consagra la libertad de cátedra y la libertad de investigación. El personal académico, dice la norma constitucional, es libre para desarrollar las materias conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre doctrinas y principios diversos y discrepantes. Pero aún más, dice el texto constitucional que los estudiantes universitarios tendrán derecho a expresar sus propias ideas y a escoger en la medida de lo posible la enseñanza y la tuición de los profesores que prefieran. Bueno, toda esta normativa constitucional se complementa con otra innovación que trajo la reforma de 1971, introdujo un número 17 al artículo 10 de la Constitución y en virtud al cual retomo la idea porque hubo un pequeño corte en la transmisión, ¿no? Espero que al momento de editar el video lo puedan arreglar. Decía entonces que esta misma reforma del año 71 agrega un número 17 que establece el derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica del país. Y para garantizar esto, la participación activa en la vida social, cultural, cívica, política y económica, se dispone que el Estado deberá remover los obstáculos que limiten en el hecho, dice el texto constitucional, la libertad e igualdad de las personas y grupos. Y agrega, y aquí es lo que resulta de importancia para nosotros, y garantizará y promoverá su acceso a todos los niveles de la educación y la cultura. Esto entonces nos permite conectarnos con
La otra cuestión que nos parecía de enorme relevancia, ¿verdad? A propósito de las preguntas que formula el Centro de Estudiantes, y es que frente entonces a las preguntas 1 y 3, relativas a si está o no garantizado en el texto constitucional actual el derecho a la educación, y a cómo debiera garantizarse en un nuevo orden constitucional, ¿ah? La respuesta que uno puede dar es que tal vez no sea ni siquiera necesario mirar al derecho comparado, sino que más bien resolver un problema del constitucionalismo chileno, que es que la constitución actual es un típico caso de prohibición, de regresión contenido en el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, la normativa vigente perdió parte sustantiva de esta regulación del año 71, porque aquí entran en juego dos modelos de Estado constitucional. Un Estado constitucional en clave Estado social y democrático de derecho, que era el que anticipaba la reforma del 71, versus un Estado constitucional en clave liberal burguesa, en clave clásica. O sea, para implementar este modelo liberal burgués fue necesario modificar prácticamente todo el articulado de la Constitución del 25, reformado en el año 71, sobre el derecho a la educación. Porque mientras en aquella normativa la función del Estado era decisiva y la concepción del derecho a la educación como auténtico derecho era decisiva, en el nuevo orden constitucional que se inaugura con la Carta Otorgada del 80, hay un retiro del Estado en materia de educación y no hay una concepción del derecho a la educación como derecho social, económico y cultural. Entonces, la primera afirmación que habría que hacerse es que la regulación actual es un típico caso de prohibición de regresión, porque la regulación actual implicó perder parte de los avances significativos que se habían alcanzado el año 71, ¿no? Entonces, ¿cómo deberá ser una regulación del derecho en clave siglo XXI? ¿Qué experiencia comparada podría tenerse a la vista? De entrada uno pudiera decir que el constitucionalismo ecuatoriano tiene una regulación del derecho a la educación en clave siglo XXI que recuerda en alguna medida importante a la regulación chilena del año 71. Agrega, sin embargo, elementos de enorme relevancia como son los relativos a todo lo que es el derecho al acceso a la cultura y a la educación de los pueblos originarios, ¿eh? Y también todo lo que se refiere a la eliminación de toda forma de violencia en el proceso educativo y al garantizar el acceso igualitario de las mujeres a la educación. Entonces, si hubiera que buscar un ordenamiento jurídico vigente en el que el derecho a la educación contenga elementos que se han venido desarrollando en el derecho internacional de los derechos humanos en el siglo XXI, me parece que un modelo que pudiera mirarse es el modelo ecuatoriano. ¿Qué es lo nuevo y que se ha venido desarrollando en la década del 80 y el 90 en materia de derecho a la educación? Bueno, lo primero, no perder de vista un dato que dimos, según el cual la educación va a aparecer en el derecho internacional de los derechos humanos a fines de la década del 60 y principios del 70, con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y con el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Ojo, hay que tener presente estos dos pactos porque tanto los principios de Limburgo como las directrices de Maastricht relativas a la aplicación de los derechos sociales, económicos y culturales, plantean que los derechos son interdependientes. O sea, que para conseguir los derechos civiles y políticos necesitamos los derechos sociales, económicos y culturales y viceversa. Pero además plantean otra idea de enorme importancia, y es que el derecho a la educación es un pluriderecho. Esto quiere decir que es un derecho que incide tanto en la cuestión social, económica, cultural, como en la política. Y que el adecuado ejercicio del derecho a la educación por sus titulares, que son todos los seres humanos, garantiza el que las personas participen adecuadamente en todos y cada uno de los ámbitos de la vida en sociedad. Ahí entonces la importancia de que los Estados se ocupen de darle una adecuada satisfacción. El derecho internacional de los derechos humanos ha determinado con claridad cuáles son las características de este derecho,
su regulación debe reunir ciertas características si quiere cumplir con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Ha señalado también con claridad cuáles son las violaciones en las que pueden incurrir los estados respecto a este derecho, identificando a lo menos 9 o 10 violaciones, y también ha identificado cuáles son los deberes del Estado, que se traducen en 3 deberes a propósito de su regulación constitucional. Entonces, frente a la pregunta de cómo pudiéramos regular en el siglo XXI el derecho a la educación, la respuesta, para ir terminando la conferencia, sería, primero, intentar, en alguna medida, actualizar los avances que habíamos logrado hasta el año 71, ¿no? Sustituir, por lo tanto, el texto vigente porque obedece a un modelo, a una regulación liberal burguesa que debe ser, a nuestro juicio, reemplazada, y actualizar esa regulación a partir de los avances significativos que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos en esta materia. Se trata este tema, el del derecho a la educación, de un tema complejo. Esta ha sido una síntesis muy apretada. La verdad es que se trata simplemente de una presentación muy general, ¿no? Pido excusas porque la premura del tiempo ha impedido a lo mejor avanzar en algunas ideas que a ustedes les pudieran dar resultados de interés. En ese sentido, esperamos haber generado en ustedes interés, ocupación, preocupación. Vamos a juntar alguna información que puedan consultar y que espero el SET ponga a disposición de ustedes. Ha sido un gusto colaborar en esta iniciativa y espero que la escuela siga siendo exitosa.